No tiene que estar leído perfecto. Hola. Vamos a seguir con el trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionados. Trastorno obsesivo compulsivo, para el diagnóstico de ese trastorno tenemos que tener como presente obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones se definen por uno, pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno como intrusas o no deseadas y en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. El sujeto intenta ignorar o suprimir esos pensamientos, impulsos o imágenes neutralizando con alguno otro pensamiento o acto, es decir, realizando una compulsión. Han sido las obsesiones. Las compulsiones se definen como comportamientos o actos mentales repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con las reglas que se han aplicado de manera rígida. Comportamientos como lavar las manos, ordenar o probar cosas o actos mentales, rezar, contar, repetir palabras en silencio, etc. Y otro tipo de compulsión, el objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o malestar, o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir o bien resultan claramente excesivos. Hay alguna nota que dice que los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los objetivos de estos comportamientos o actos mentales. Las obsesiones y las compulsiones requieren mucho tiempo, más de una hora diaria, o causan malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Más de una hora o qué? Más de una hora la obsesión o la compulsión, que se ¿Vale? manifieste más de una hora diaria. ¿Eso pone? Sí, ¿En qué criterios ve? sí. Los síntomas obsesivos compulsivos no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, como droga, medicamento o otra medicación. La alteración no se explica mejor con los síntomas de otros trastornos mentales, como preocupaciones excesivas, trastorno de ansiedad generalizada, preocupación por el aspecto como el trastorno dismórfico corporal, dificultad en deshacerse o renunciar a las posesiones, como el trastorno de acumulación, arrancarse el pelo, como en la tricotilomanía, trastorno de arrancarse el pelo, rasgarse la piel, como el Eso como trastorno tú. de orientación, Tú. estereotipías, como el trastorno de movimientos estereotipados. Comportamiento alimentario ritualizado, como el trastorno alimentario. Problemas con sustancia o el juego, como trastorno relacional con sustancia, trastorno adictivo. Preocupación por padecer de una enfermedad, como el trastorno de ansiedad por enfermedad. Impulsos o fantasías sexuales, como el trastorno parafílico. ¿Qué estás leyendo? Impulsos, como los trastornos perturbadores del control de los impulsos de la conducta. Exacto. Rumiaciones de culpa, como el trastorno de depresión mayor, infección de pensamientos o delirios, como de esquizofrenia, trastornos psicóticos o otros trastornos psicóticos, o patrones de comportamiento repetitivo, como el trastorno del espectro del autismo. Tenemos varios especificadores como con introspección buena o aceptable.
El sujeto que reconoce que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no. Otra especificación con poca introspección. El sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no. Y otra, una ausencia de introspección o con creencias delirantes. El sujeto está completamente convencido de que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son ciertas. Ujú. Hay que especificar que el sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno de tics. Seguimos con haciendo el trastorno obsesivo compulsivo. Seguimos con trastorno dismórfico corporal. Preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia a otras personas. Tú. En algún momento durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos como mirarse en el espejo, asearse en el exceso, rascarse la piel, querer asegurarse de las cosas, o actos mentales, comparar su aspecto o lo de otros. Tú. Repetitivo o como respuesta a la preocupación por el aspecto. Tienes que parar de hacer eso. ¿De comer? No. La preocupación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras tareas del funcionamiento. La preocupación por el aspecto no explica mejor con la inquietud acerca del tejido adiposo o del peso corporal en el sujeto, cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno alimentario. Tenemos identificadores especificar como con distrofía muscular. Eso soy yo. Al sujeto le preocupa la idea de que su estructura corporal es demasiado pequeña o poco musculosa. Este especificador se utiliza incluso si el sujeto está preocupado por otras zonas corporales, lo que sucede con frecuencia. Es un especificador. Claro. Especificar que sí en indicar el grado de introspección sobre las creencias del trastorno dismórfico corporal, como estoy feo, estoy deforme, que no paran de repetirlo, Borja. De gilipollas. También. Otro especificador es con introspección buena o aceptable. El sujeto reconoce que las creencias del trastorno dismórfico corporal son claramente o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no. Con poca introspección, el sujeto piensa que las creencias del trastorno dismórfico corporal son probablemente ciertas. Y con ausencia de introspección o creencias delirantes, el sujeto, aquí al lado, está completamente convencido de que las creencias del trastorno dismórfico corporal son ciertas. Seguimos en ¿Cuántos especificadores había? A ver, sube un momento. 3. Ausencia. 3. O la introspección y dismorfia, y ya está. 4. Muscular. Exacto. Seguimos con trastorno de acumulación. Dentro del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Vale.
El sujeto tiene dificultad persistente de deshacerse o renunciar a las posesiones, independientemente de su valor real. Esta dificultad es debida a una necesidad percibida de guardar las cosas y al malestar que se siente cuando uno se deshace de ellas. La dificultad de deshacerse de las posesiones da lugar a la acumulación de cosas que congestionan y abarrotan las zonas habitables y alteran en gran medida su uso previsto. Exacto. Claro. Si las zonas habitables están despejadas, solo es debido a la intervención de terceros, miembros de familia, personal de limpieza, autoridades. La acumulación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras tareas importantes del funcionamiento. Incluye el mantenimiento de un entorno seguro para uno mismo y para los demás. La acumulación no se puede atribuir a otra afección médica, como lesión cerebral, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o síndrome de Prader-Willi. No es eso. La acumulación no se explica mejor con síntomas de otro trastorno mental. Por ejemplo, obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, disminución de la energía en el trastorno de depresión mayor, delirio como la esquizofrenia o otros trastornos psicóticos, déficit cognitivo en el trastorno neurocognitivo mayor y disminución del interés en los trastornos del espectro del autismo. Especificadores. Hay que especificar que con adquisición excesiva. Si la dificultad de deshacerse de las posesiones está acompañada de adquisición excesiva de cosas que no se necesitan, mi madre, Exacto. o para que no se dispone espacio, que no vale a la basura, así de claro. Especificador, otro es con introspección buena o aceptable. El sujeto reconoce que las creencias y comportamientos relacionados con la acumulación, relacionados con la dificultad de deshacerse de las cosas, el abarrotamiento o la adquisición excesiva son problemáticos. Con poca introspección, el sujeto está convencido en su mayor parte de que las creencias y los comportamientos relacionados con la acumulación, relacionados con la dificultad de deshacerse de las cosas, el abarrotamiento o la adquisición excesiva, no son problemáticos a pesar de la evidencia de lo contrario. Y con ausencia de introspección o con creencias delirantes. El sujeto está totalmente convencido de que las creencias y los comportamientos relacionados con la acumulación no son problemáticos a pesar de la evidencia de lo contrario. Son 3 especificadores, ¿no? A ver, sube. 4. Ah, sí. 4. Sí. Adquisición excesiva, introspección Vale. buena o Las 3 de aceptable, introspección. y poca introspección y con la ausencia que ya está negando que está haciendo esa cosa. Como tú. Y yo no. Tú. Otro trastorno es el trastorno de tricotilomanía. Trastorno de arrancarse el pelo. Uy, madre mía, qué cosa más. Da penita. Arrancarse el pelo de forma recurrente lo que da lugar a su pérdida. Te quedas sin pelo. Intentos repetitivos de disminuir o dejar de arrancar el pelo. Arrancarse el pelo causa malestar clínicamente significativo de deterioro en lo social, laboral, otras áreas importantes de funcionamiento. El hecho de arrancarse el pelo o la pérdida del mismo no se puede atribuir a otra afección médica, como una afección dermatológica. El hecho de arrancarse el pelo no se explica mejor con síntomas de otro trastorno mental, como intentos de mejorar un defecto o imperfección percibida en el aspecto como el trastorno dismórfico corporal.
Seguimos con el trastorno de exfoliación. Rascarse la piel, que lo está haciendo ahora mismo. Tú. Yo no me estoy rascando la piel. Mira. Sí, que va. Dañarse la piel de forma recurrente, pero no se está dañando la piel. Produce lesiones cutáneas. Intentos repetitivos de disminuir o dejar de rascarse la piel. Rascarse la piel causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras tareas importantes. Claro, no puedes ir por ahí en el trabajo rascarte el coño, por ejemplo. Sí que puedes. No se puede. Sí. Si te ven, dice ese, está un poco más fea como para acá. Todos están para allá. No. ¿No están para allá? No, si me rasco la piel lo hago y no me vea nadie, me voy al baño. Seguro. Claro. Es así. El daño de la piel no se puede atribuir a otros efectos fisiológicos de la sustancia, como cocaína. No te has tomado cocaína. Se ha tomado eso. Eso se ha tomado. Es decir, eso no da ninguna... Otra afección médica, como sarna. El hecho de rascarse la piel no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Lo hace porque le da la gana. Delirios o alucinaciones táctiles en el trastorno psicótico. Alguna sensación le da. Intenta de mejorar un defecto o imperfección perdida en el aspecto como el trastorno dismórfico oral, estereotipias como el trastorno de movimientos estereotipados o en el intento de dañarse uno mismo en la autolesión no suicida. Seguimos con el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados inducidos por sustancias o medicamentos. Tenemos las obsesiones, compulsiones, rascarse la piel, arrancarse el pelo, otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo o otras síntomas características del trastorno obsesivo compulsivo y relacionados predominan en el cuadro clínico. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o análisis de laboratorio. 1. Síntomas del criterio A desarrolladas durante o un poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. O 2. La sustancia, medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A, como las obsesiones, compulsión, rascarse la piel, arrancarse el pelo, etc. La alteración no se explica mejor por un trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado que no es inducido por sustancias o medicamentos. Estas pruebas de un trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado independiente pueden incluir lo siguiente. Rápido, eso es rápido. Los síntomas anteceden al inicio del uso de una sustancia o medicamento. Los síntomas persisten durante un periodo importante, aproximadamente un mes después del cese de la abstinencia aguda o la intoxicación grave. O existe otra evidencia que sugiere la existencia de un trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado independiente no inducido por sustancia o medicamentos, como antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancia o medicamento. La alteración no se produce exclusivamente durante el uso del síndrome confusional. Y otro criterio, la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Tenemos como nota, solo se hará ese diagnóstico, además de un diagnóstico de intoxicación o abstinencia de sustancias, cuando los síntomas del criterio A predominen en el cuadro clínico y sean suficientemente graves para justificar la atención clínica.
Otra nota de onificación. Los ónimos de 109 MC y 110 MC para los trastornos obsesivos compulsivos relacionados inducidos por una sustancia o medicamento específico se indican en la tabla siguiente. Observa el ónimo 10. Depende de si existe o no algún trastorno concomitante por el consumo de sustancias de la misma clase. Si un trastorno leve por consumo de sustancias o incide o de trastorno obsesivo compulsivo relacionados inducidos por sustancias en la cuarta posición es 1 y el medio ahora ostar trastorno leve por consumo de sustancia antes del trastorno obsesivo compulsivo relacionado e inducido por sustancia, como trastorno leve por consumo de cocaína o trastorno obsesivo compulsivo y relacionados inducidos por cocaína. Si un trastorno moderado o grave por consumo de sustancias coincide con el trastorno obsesivo compulsivo relacionado inducido por sustancias, el carácter en la cuarta posición es 2 si el medio ahora ostar trastorno moderado por consumo de sustancias o trastorno grave por consumo de sustancias. Según la gravedad del trastorno concurrente por el consumo de sustancias. Si no existe un trastorno concurrente por consumo de sustancias, pues, por ejemplo, después de un consumo fuerte puntual de sustancias, el médico solo hará ostar el trastorno obsesivo compulsivo y relacionados inducidos por sustancias. Tenemos en el CIE 10, el CIE 9 o la anfetamina o otro estimulante, la cocaína o otra sustancia desconocida. Con trastorno con consumo leve, con trastorno con consumo moderado o grave, sin trastorno con consumo de anfetamina, cocaína u otra sustancia. Tenemos especificadores como con inicio durante la intoxicación, si se cumplen los criterios de intoxicación con la sustancia y los síntomas aparecen durante la intoxicación. Con inicio durante la abstinencia, si se cumplen los criterios de abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de la abstinencia. O con inicio después del consumo de medicamentos con síntomas que pueden aparecer al empezar la medicación o después de una modificación o cambio en el consumo. Seguimos con trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados debido a otra afección médica. El primer criterio A, tenemos las obsesiones, compulsiones, preocupación por el aspecto, acumulación, rascarse la piel, arrancarse el pelo, otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, otros síntomas característicos del trastorno obsesivo compulsivo y relacionados o predominan en el cuadro clínico. Otro criterio es si existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o análisis de laboratorio de que la alteración es consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. Criterio C, la alteración no se explica mejor con otro trastorno mental. Otro criterio, la alteración no se produce exclusivamente durante el uso de síndrome confusional.
La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras tareas importantes. Tenemos especificadores como síntomas del tipo trastorno obsesivo compulsivo, si los síntomas del tipo del trastorno predominan en el cuadro clínico. O preocupación por el aspecto. Otro especificador. Si la preocupación por defecto o imperfecciones percibidos predomina en el cuadro clínico. Otro especificador con síntomas de acumulación, si la acumulación predomina en el cuadro clínico. Con síntomas de arrancarse el pelo, si el hecho de arrancarse el pelo predomina en el cuadro clínico. Con síntomas de rascarse la piel, si el hecho de rascarse la piel predomina en el cuadro clínico. Tenemos una nota de codificación, incluir el nombre de la otra afección médica en el nombre del trastorno mental, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado debido a infarto cerebral. La otra afección médica se codificará y se indicará por separado inmediatamente antes del trastorno obsesivo compulsivo y relacionados debido a afección médica. Otro trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados especificados. En esta categoría se aplica la presentación en la que predominan las mismas síntomas características del trastorno obsesivo compulsivo causan un deterioro social, laboral y otras tareas importantes del funcionamiento del individuo. Tenemos algún ejemplo de que pueden ser especificados utilizando la designación otro especificado, como son los siguientes. 1. Trastornos del tipo dismórfico corporal con imperfecciones reales. Es un trastorno similar al trastorno dismórfico corporal, excepto en que los defectos o imperfecciones en el aspecto físico son claramente observables por otras personas, es decir, que aprecian el grado superior a ligero. En estos casos, la preocupación por estas imperfecciones es claramente excesiva y causa problemas o malestar importante. 2. Trastorno del tipo dismórfico corporal sin comportamientos repetitivos. Tenemos presentaciones que cumplen el trastorno dismórfico corporal, excepto que el sujeto no realiza comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a la preocupación por el aspecto. 3. Tenemos trastornos de comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Se caracteriza por comportamiento repetitivo centrando en el cuerpo recurrente, como morderse las uñas, morderse los labios, morderse la mucosa de la mejilla, etc. E intentos repetitivos de disminuir o abandonar estos comportamientos. Estos síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo laboral, social y otra tarea importante. Y no se explican mejor por otro trastorno como tricotilomanía, trastorno de arrancarse el pelo, trastorno de exfoliación, rascarse la piel, o el trastorno de movimientos estereotipados o la autolesión no suicida. 4. Celos obsesivos.
Se caracterizan por la preocupación no delirante acerca de la infidelidad percibida de la pareja. La preocupación puede derivar en comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a la preocupación por la infidelidad. Causan malestar técnicamente significativo, deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento y no se explican mejor como trastorno mental o el trastorno delirante, fenotípico o trastorno de personalidad paranoide. Otro trastorno, Subo y Ofu. 5. Subo y Ofu. Variantes de Taijin y Ofusu. Hay que ver el glosario de conceptos culturales de malestar en el apéndice del DSM-5. Es similar al trastorno dismórfico corporal y se caracteriza por miedo excesivo a tener una deformidad corporal. 6. El oro relacionado con el síndrome DAT. Tiene un episodio súbito de ansiedad intensa de el pene o la vulva y los pezones en las mujeres, se retraerá en el cuerpo y posible causará la muerte. Uy, madre. 7. Osu y Ofu. Variantes de Taijin y Ofu. Que caracteriza por miedo a tener un olor corporal desagradable. También se denomina síndrome de referencia olfativo. Hemos tenido trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados especificados. Y seguimos con trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados no especificados. Esta categoría se aplica a la presentación en la que predominan los síntomas característicos de un trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, a otras áreas importantes, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado. La categoría del trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno obsesivo compulsivo y relacionados específicos e incluye presentaciones en la no existente suficiente información para hacer un diagnóstico más específico, como por ejemplo en servicios de urgencias.